Saludos amigos, les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro. Represento a la Misión Redención, al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Quisiera compartir en esta oportunidad lo que la Biblia enseña en relación a las respuestas de Dios y del hombre. La palabra de Dios nos muestra que Dios da respuesta a las peticiones humanas de una u otra manera, y que es más bien el hombre el que no responde como debe ante el llamado y ante los mandamientos de Dios. Consideremos en primera instancia la respuesta de Dios y en segundo lugar la respuesta del hombre. Permítanme remitirme a el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, a partir del verso 40. La Biblia dice de este modo: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Como dije, empecemos viendo la respuesta de Dios. Vemos aquí que el Señor responde, siempre responde favorablemente a las necesidades y sufrimientos humanos, cuando el hombre acude a Dios con fe y sinceridad. Vemos en este pasaje que Dios responde con compasión ante el dolor de la persona, Y en segundo lugar, vemos que Dios responde con su palabra y con su poder ante la fe y la sumisión de la persona. Veamos en primer lugar la respuesta de Dios ante el dolor. ¿Cuál era el dolor o el sufrimiento de este hombre leproso? Hay que tomar en cuenta que la condición de los leprosos en tiempos del Señor Jesucristo era terrible y calamitosa por dos razones. El leproso iba consumiéndose poco a poco, y en segundo lugar, el leproso era un marginado social, una persona de la cual todos se alejaban. ¿Cuál era el deterioro físico de los leprosos? En primer lugar, aparecían en el enfermo úlceras de las que emanaba líquido a manera de pus. Sus cejas iban cayendo, los ojos y las cuerdas bucales se empezaban a malograr. La lepra penetraba hasta los nervios, produciéndose la pérdida de la sensibilidad. Los músculos se desintegraban, los tendones, o sea, las fibras que unen músculos y huesos, los tendones se contraían, las manos adquirían forma de garra. Luego se perdían los dedos, hasta que se destruían las manos y los pies. Luego venía la muerte, después de 10 años, o quizás esperando un largo periodo de 30 años. Pero ese no era el único problema. También sobre los leprosos pesaba la marginación social. En Levítico 13:46, por ejemplo, se menciona la soledad a la que era sometida el enfermo. Mientras caminaba, por ejemplo, tenía que gritar: inmundo, inmundo. Ni familiares, ni médicos, ni religiosos podían acercarse a él. Todos huían de la presencia del leproso. Si un leproso metía la cabeza en una casa, ésta quedaba impura, ritualmente hablando, desde los cimientos hasta el techo. La distancia mínima que una persona podía acercarse a un leproso era de 2 metros. No saludaban al leproso, ni siquiera en un lugar abierto. Y si se acercaba mucho, como da a entender el texto, la gente tenía derecho a apedrearlo. La lepra, amables oyentes, simboliza el pecado y sus nefastas consecuencias.
pues el pecado, aparte de ser malo y repugnante, es el causante mayor de los sufrimientos humanos. Hay personas, por ejemplo, aplicando el significado de la lepra a nuestras vidas, hay personas que se deterioran, al igual que el leproso, pero espiritual y moralmente. Hay otras que se desgarran de sufrimiento y de angustia. A otras personas les agobia la soledad y a otras quizá les corroe una grave enfermedad. Frente a todo esto, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? En una palabra, compasión, su compasión. Compasión es lo mismo que misericordia. Y misericordia es esa sensibilidad de corazón. Es decir, el poder enternecerse, el poder sentir el dolor ajeno y hacer algo práctico para remediarlo. La misericordia es el aspecto compasivo del amor que nos mueve, de todos modos, a ayudar a la persona necesitada. La misericordia de Dios es eterna. Dice el Salmo 103, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Dios también es infinita. Dice el mismo Salmo 103, ahora en el verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y es una misericordia dinámica, actuante. Dice el Salmo 107, verso 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Noten por favor el plural, las misericordias de Jehová, porque se está refiriendo allí, de acuerdo al contexto del Salmo 107, a las acciones misericordiosas de Dios. Es decir, la liberación del extravío, la liberación de la esclavitud, la liberación de la enfermedad y la liberación de la tempestad. Liberaciones que Dios realiza en favor de aquellos que se acercan a Él en busca de amor y de compasión. Entonces, Jesucristo responde con compasión, con misericordia a nuestros dolores y sufrimientos. Pero en segundo lugar, veamos la respuesta del Señor ante la fe y ante la sumisión. Este leproso mostró ambas cosas, fe y sumisión. Este leproso tenía fe en que Jesucristo le iba a sanar, y por eso es que acude a Él, pero lo hizo desafiando la muerte, pues pasó por entre la multitud a riesgo que lo apedrearan. Nada lo detuvo, se enfrentó al peligro, pues valía la pena, ya que sabía que Jesucristo, por su bondad, lo iba a aceptar y por su poder lo iba a curar. Y esta fe también se mostró en el hecho de que el leproso le pidió, el leproso le rogó al Señor Jesús de rodillas que por favor lo sanara. Cuando alguien de veras confía en Jesucristo, acude a Él, no importándole el costo, las burlas, los peligros, el cansancio, el esfuerzo. Y cuando uno de verdad confía en Jesucristo, le pide, le ora, le solicita ayuda expresamente. Como ven, no basta simplemente padecer un sufrimiento para recibir de manera plena la ayuda de Jesucristo. Es necesario también acudir a Él, pero acudir con fe verdadera y suplicante. En segundo lugar, la sumisión. Este leproso también se sometió a Jesucristo. No llegó a los pies del Señor con exigencias ni reclamos. Acudió al Señor a pedirle un favor, pero dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Por ello afirma, si quieres, puedes limpiarme de la lepra. Si quieres, si tan solo quisieras hacerlo. No hay que pretender obligar a Dios. Él no se sujeta a nuestras exigencias, entendámoslo bien. Más bien nosotros debemos confiar en el Señor y someternos a su voluntad. Como vemos, no basta padecer un sufrimiento para recibir la ayuda de Jesucristo. Es necesario tener fe en Él, como lo hemos visto, pero además someterse y aceptar su voluntad soberana, lo cual, por supuesto, no excluye la insistencia reverente, ¿verdad? Cuando la persona acude a Jesús con fe y sumisión para que Jesús le salve de sus sufrimientos,
¿Cuál es la respuesta del Señor? Su palabra y su poder sanador. De acuerdo al pasaje, Jesucristo respondió a este hombre con su palabra y su poder sanador. El toque y la orden de Jesucristo. Jesucristo lo toca y Jesucristo ordena que la enfermedad desaparezca. ¿Qué representa el toque de Jesucristo? El contacto con Él. Es como que el poder sanador de Dios incide sobre el leproso. Y las palabras de Jesús son la orden poderosa que Él emite, a la cual todas las cosas tienen que obedecer. Fue la orden de Dios Todopoderoso que hizo que de la nada apareciera la materia. Fue la orden de Dios que hizo que el polvo se convirtiera en hombre. Fue la orden de Dios que hizo que de las sombras naciera la luz. Fue la orden de Dios que hizo que de las aguas y de la tierra naciera la vida animal. Fue la orden de Jesucristo que hizo que de entre los muertos se levantara Lázaro. Como alguien ha dicho por ahí, nuestro Señor tuvo que pronunciar su nombre específicamente. Lázaro, ven fuera. Porque si solo hubiera dicho ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. Se hubiera quedado vacío el cementerio. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. La lepra desapareció. Ese fue el resultado. El leproso dejó de serlo. Su enfermedad quedó curada. Su tragedia acabada. Su marginación social solucionada. Su vida estaba restaurada. Cuando acudes a Jesucristo con fe y con sumisión, su poder vendrá sobre ti y Él dará la orden desde el cielo de que tu sufrimiento, tu dolor, tu problema encuentren solución. Puede ser eso de modo rápido o paulatino. Puede ser de un modo directo y milagroso o de un modo indirecto mediante recursos humanos. Puede ser de cualquiera de estas formas, pero lo que sí es seguro, lo que sí es claro y concluyente es que el Señor no te va a fallar. El Señor no me va a fallar si nosotros acudimos a Él con nuestros dolores y sufrimientos, con fe y con sumisión. ¿Cuál es el problema? El problema es la respuesta del ser humano. La mayoría de gente responde mal a las demandas de Dios. Tal es el caso de este leproso que había sido curado. Los versículos finales del pasaje que leímos al inicio muestran que Jesucristo le manda no dar testimonio a este leproso, sino dar una ofrenda a Dios por su sanación, para que esa ofrenda atestiguara que su enfermedad había sido curada. Es decir, lo que él tenía que hacer, de acuerdo a la ley de Dios prescrita por Moisés, es presentar su ofrenda para dar testimonio que verdaderamente había sanado de la lepra, pero no tenía que publicar que el Señor Jesús lo había sanado. Jesucristo le encargó eso de una manera directa y rigurosa. El Señor le manda eso probablemente para que la gente no lo siguiera, no siguiera a Jesucristo por intereses personales únicamente. ¿Cómo responde este leproso que ha sido sanado por Dios, que ha sido restaurado por Dios, que ha sido salvado por el Señor? Un hombre que no encontró en Jesús frustración, sino salvación, responde con gratitud, con obediencia, haciendo caso a la orden que el Señor inmediatamente, después de haberle hecho el favor, le impone. No, el leproso hizo todo lo contrario, desobedeció y comenzó a publicar a los cuatro vientos lo que Jesús había hecho por él, promoviéndose, propagandeándose la fama no tanto del Hijo de Dios, sino de un milagrero. Vemos en conclusión entonces que Dios sí responde. No es como la gente dice, que Dios no responde, que si Dios existe, ¿por qué no me escucha? Que si Dios existe, ¿por qué no cambia las cosas? ¿Por qué no mejora el mundo? Dios sí responde. La Biblia lo enseña y muchos de nosotros lo podemos atestiguar. Dios sí responde cuando acudimos a Él con fe, con sumisión, pues Dios, motivado por su compasión, hace que nuestros sufrimientos encuentren remedio y solución con su poder y con la orden poderosa que Él emite. El hombre es el desagradecido. El problema está en nosotros. El hombre es el que no responde a Dios correctamente, sino
que a pesar de haber recibido la bendición divina, no le obedece. ¿Cuál es la solución a esto? La solución es que Dios mismo nos dé un corazón agradecido y respetuoso hacia Él. Y con ese corazón nunca nos vamos a apartar de su camino. En Jeremías capítulo 32 y versículo 40 hay una de las promesas, en mi opinión, más maravillosas de la Biblia, que a la letra dice lo siguiente. Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 40, la palabra del Señor dice lo siguiente: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahí está la solución. La solución no está solamente en recibir la bendición divina para que encuentres solución a tus problemas y sufrimientos. La solución verdadera está en entrar a este pacto con Dios, pacto basado y confirmado por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. En este pacto Dios se compromete a favorecerte y no desistir jamás de bendecirte, pero a la vez se compromete a infundir a tu corazón ese temor, o sea, ese respeto reverente hacia el Señor, por el cual le podrás obedecer y seguir fielmente su camino sin volver atrás. Eso es lo que necesitamos. Tenemos un Dios que responde, pero tenemos un ser humano que no responde bien. Tenemos un Dios que favorece y bendice, pero tenemos un ser humano, o sea, todos nosotros, un ser humano desagradecido, que paga mal todas las bendiciones de Dios. ¿Cómo Dios se las ingenia para solucionar este problema? Dios hace un pacto en el que se asegura y se confirma su bendición hacia nosotros, pero en el que también se asegura el cambio regenerativo en nuestro corazón, para que se convierta en un corazón reverente hacia Dios, que le ame, que le obedezca, que le sea fiel y que no le pague mal ni le responda inadecuadamente como de manera lamentable lo hizo este leproso. Yo te pregunto, ¿has entrado a este pacto con Jesucristo o estás siguiendo este camino de leproso? ¿Cuántas personas yo he escuchado hablan bien de Dios, agradecen a Dios, pero no siguen su camino? No se acuerdan de Él, no le agradecen, nunca leen su palabra, no asisten a ninguna iglesia, no practican la oración con responsabilidad y sobre todo no cumplen la voluntad de Dios. No son verdaderos discípulos de Cristo. Solamente se acuerdan de un Dios bueno pero lejano y están agradecidos con ese Dios pero sin asumir un compromiso. ¿Ese es tu caso? Te pregunto. Yo te animo en el nombre de Jesucristo a que te aferres a Jesús, no solo para que Él te bendiga como bendijo este leproso, sino para que te transforme y puedas ser una persona agradecida al Señor y que responde bien ante todas las bendiciones, las contestaciones y los favores que Dios te ha dado. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, decidir ser un seguidor de Jesucristo y confiarle tu vida sin reservas, con la seguridad que solo su muerte en la cruz te podrá cambiar, transformar, infundir ese respeto a Dios que tú necesitas tener y que te garantizará a la vez la bendición permanente de Dios sobre tu vida para abordar cada uno de los problemas y sufrimientos que tengas que enfrentar. Ven a los pies de Jesucristo. En el nombre del Señor y como un amigo te lo digo de todo corazón. Que Dios les bendiga a todos.